Amigos, vamos a conversar con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, a propósito del evento que se va a celebrar el 15 de septiembre y que trata sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los negocios. Carlos, ¿cómo estás? Un honor conversar contigo. ¿Cómo te va? Hola José Gregorio, pues sí, un gusto, la verdad, muchas gracias por ese contacto. Sí, Eh, mira, te, sí, te quería preguntar, entrando de una vez, digamos, ¿cuál ha sido el comportamiento del consumidor digital a partir de las nuevas tecnologías y, digamos, a partir de que la pandemia también se ha flexibilizado un poco? sí, cómo no. Nosotros nos referimos a nuevas tecnologías eh, para hablar de algunas tecnologías que precisamente no son tan nuevas, pero que fueron inventadas hace mucho tiempo, pero que ahorita están ganando lo que llamamos momentum o están teniendo, vamos a decir, bastante interés de parte del mercado. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, estamos pensando en el metaverso, estamos pensando en blockchain, estamos pensando en inteligencia artificial y machine learning. La mayoría de estas tecnologías y aplicaciones no son nuevas en lo absoluto. Por ejemplo, el Sí, metaverso se fundamenta en la realidad virtual, que sabemos que tiene mucho tiempo. Sin embargo, ¿cuál es la importancia que cobra ahora? Ah, que resulta que hay un señor que se llama Mark Zuckerberg, que tiene esta empresa que se llama Meta, que dice, wow, vamos a trabajar sobre esto, vamos a invertir unas cantidades exorbitantes de recursos desarrollando ese llamado metaverso. Entonces eso le genera unas grandes oportunidades para los negocios, y tanto para... América Latina se empata dentro de esa, o sea, Sí, digamos, dentro de esa tendencia, sí, digamos, fíjate, porque también tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas sí, que el mundo desarrollado no tiene. cómo no, fíjate, José Gregorio, es una buena pregunta, porque yo lo primero que hago es, bueno, vamos a hablar de qué tecnologías son o de qué aplicaciones y qué tecnologías involucran. Porque todavía hay muchas empresas que todavía no entienden muy bien esas tecnologías, de qué tratan, cómo pueden impactarlo. Y cuando hablan de, a lo mejor del metaverso, piensan en videojuegos. O cuando hablan de blockchain, piensan en las criptomonedas solamente. Y dicen, ah, bueno, yo no voy a invertir en criptomonedas. Entonces, hay un poquito de confusión. Esa es la primera, no entender bien a qué nos referimos y qué aplicaciones tienen y cómo pueden impactar el sector a donde tú estás. La segunda es la que tú acabas de preguntar, que es como una falsa creencia o pensar, ah, no, pero es que eso no aplica a mi negocio. Es la primera. Y la segunda es, no, es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo estoy en Venezuela, imagínate tú. Si en Venezuela falla el agua, y se va la luz, entonces de qué metaverso estamos hablando? Claro, claro. Eh, ¿De qué metaverso estamos hablando? ¿De qué inteligencia artificial estamos hablando? Y resulta que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay un autor que escribe un libro, que es un autor que se llama Friedman, que escribió un libro hace casi 20 años, que decía la Tierra es plana. Y ese libro lo que decía era, él lo que hacía era explicar 10 fuerzas que hacían que el mundo fuera plano. ¿Qué significa que el mundo sea plano? Que vivimos en un mundo globalizado. Entonces, a pesar de que Venezuela tiene sus problemas y tiene su dinámica propia, como la tienen, por cierto, todos los países ahorita que están en conflicto bélico, cada país tiene una dinámica que tiende a hacer que la gente piense que es muy distinto y que lo que pasa ahí es muy diferente. Pero resulta que estas tecnologías impactan en muchos lugares. Entonces, en Venezuela, Y se sobreponen a esas dificultades, asumo. claro, exactamente, porque además tendemos a totalizar todo y a pensar de que todo el mundo está igual, todo el mundo puede o todo el mundo no puede, y no es así. Entonces, en Venezuela tenemos segmentos de mercado, grupos de consumidores. De hecho, hoy día, muchos niños en Venezuela eh, tienen acceso al metaverso, porque están usando plataformas como Roblox o están utilizando plataformas de videojuegos como Minecraft. Entonces, están en el metaverso. Entonces, ese es un ejemplo. Y hay algunas compañías venezolanas que también están incursionando en el machine learning y la inteligencia artificial.
o en el blockchain. De hecho, en el evento de tendencias digitales, yo lo voy a mostrar, los números, de cómo en Latinoamérica y particularmente en Venezuela, bueno, mira, hay gente que usa la realidad virtual. Hay personas que invierten en criptomonedas. Bueno, Venezuela es uno de los países que más criptomonedas tiene de América Latina. Que más Y mina, vamos, además, por el ajá. tema del precio de la energía. Entonces, un poco entender eso, de qué van esas tecnologías, cómo pueden impactar a las empresas, cómo están en América Latina y particularmente en Venezuela, y además ilustrar esto con ejemplos y sobre todo vamos a tener un panel de invitados que lo van a aterrizar, porque todos estos invitados específicos, o sea, adrede, no son traídos del exterior. O sea, nosotros no estamos trayendo a Venezuela a un experto en el metaverso ni a un experto en inteligencia artificial, no, no. Estos expertos están en Venezuela. Tenemos gente que está en Venezuela, que está utilizando estas tecnologías y que van a comentar de eso para ayudar todavía más a la empresa a figurarse, a visualizar cómo puede esta tecnología impactar su industria y cómo podemos empezar a dar pasos, porque no estamos hablando de algo que de la noche a la mañana vamos a hacer una empresa totalmente volcada a esto, pero sí tenemos, te voy a poner un ejemplo, si se está hablando de inteligencia artificial y de las aplicaciones que esto tiene, entonces yo como compañía, el primer paso es empezar a tener base de datos, empezar a tener digitalizada mi data, porque no puedo hacer inteligencia artificial o modelos predictivos si no tengo ni siquiera la data. Entonces yo puedo empezar hoy, una vez que lo entiendo, a tener mucho más cuidado de cómo digitalizo mi compañía. Y eso es algo que lo puede hacer una empresa en Venezuela hoy día, y es dar los primeros pasos. Y Eh, eso es lo que queremos. Hablabas de que, bueno, hay niños jóvenes que trabajan en el metaverso, las plataformas Minecraft, eso. Pero, por ejemplo, la gerencia venezolana em, está abierta a este mundo, digamos, nosotros los baby boomers, bueno, yo soy baby boomer, ¿no? Tú eres más joven que yo. Entonces, eh, nos cuesta como que entrarle a toda esta información. ¿Cuál es la forma en la cual, digamos, los gerentes o los capitanes de empresa se comen estas nuevas tendencias? Claro. Mira, yo creo que de la manera más ruda, como normalmente nos comemos las cosas, pero ojo, desde niños. ¿Por qué estudiamos? Porque hay examen. Si no hay un examen que nos obligue a estudiar, no estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la compañía se interese por estos temas y se esfuerce en incorporarlos? Bueno, el examen. En este caso, ¿cuál es el examen? Bueno, número uno, la competencia. En la medida que yo tengo, por ejemplo, una industria como la banca, un banco que empiece a utilizar estas tecnologías para manejo de riesgo, para temas de marketing, etcétera, entonces eso presiona a los demás a incorporarse, porque de alguna manera quien no lo haga queda en desventaja. Entonces, una es la competencia. Otra son los propios clientes, porque los propios consumidores empiezan a usar estas tecnologías o empiezan a sentirse cómodos, por ejemplo, cuando se van a conectar con una plataforma y quieren usar un chatbot. Entonces, también los clientes exigen o presionan a las compañías a que mejoren. Entonces, al final, eh, hay presión para utilizar, para incorporar, para entender, empezar por entender, porque aquí no pretendemos pasar de 0 a 1000. Lo que queremos es que la empresa se vaya familiarizando. Y yo creo que sí hay interés, José Gregorio, porque así como hay interés de los consumidores, lo tenemos medido con las encuestas. Sabemos, por ejemplo, cuánta gente está utilizando asistentes digitales, cuánta gente entra en este tema del metaverso. Resulta que también en las empresas lo medimos, pero además un termómetro ha sido el evento, que ha tenido mucha aceptación, porque las empresas, oye, yo cuando empecé a diseñar el evento, a veces me da un poquito de miedo que esto de las nuevas tecnologías en los negocios suene como una especie de desconexión con la realidad. Que O tú sea, digas, bueno, llegaron los marcianos a ver cómo es ¿qué que se hace esta hacen los gente negocios. hablando de eso en Venezuela, chicos? Si en Venezuela hay una inflación que es alta o se va la luz, lo que estábamos hablando. Entonces, como estos señores aquí parecen unos sociópatas que están hablando de algo que no conecta. Pues no, resulta que sentíamos la necesidad de poner esos temas porque lo vemos y sabemos la necesidad que hay de hablar de estos temas y resulta que el evento ha tenido mucha aceptación
porque claro que hay problemas, claro que todas esas cosas pasan en Venezuela, pero también en Venezuela el consumidor quiere experiencias y estas tecnologías generan experiencias y generan también oportunidades, porque esto hay que verlo también como una oportunidad para las empresas que están montadas en esto. Fíjate que en el evento, te pongo un ejemplo, tenemos a un profesor que es el director de la Academia de eSports de la Universidad Católica. Sí. Entonces, esto no es de Marte, este señor no lo trajimos de Marte, este señor lo trajimos de Montalbán, que es el Juan director de... Sánchez, ¿no? Sí, y Juan, ajá, y él, oye, está en una universidad venezolana donde hicieron una academia sobre deportes electrónicos en Venezuela. Entonces, oye, vamos a escuchar eso y vamos a ver qué oportunidad trae eso. Fíjate que yo lo hablé en un live que hice con él, porque eso, ese ambiente de los eSports atrae mucha audiencia joven sobre todo, y eso es una oportunidad para las marcas. Entonces, ese señor no lo traemos de Marte, lo traemos de Montalbán. Después tenemos otro muchacho encantador también que tuvo un live con él que se llama Enrique Arrieche, que es un muchacho, imagínate, de 20 y pico de años. Tú eres baby boomer, yo soy X, pero yo le doblo la edad a este muchacho que va a estar en el evento. Eso también va a ser increíble, porque este muchacho resulta que es un venezolano que estudió en Estados Unidos, estuvo en California, en Stanford, y ese muchacho tiene una compañía en Venezuela que se llama Basic, que trata sobre todo este tema de la Web3 y que es, por ejemplo, el blockchain es una de las tecnologías protagónicas allí. Y él presta servicios a la compañía sobre estos temas. Y él va a estar en el evento. Vive en Venezuela, es un muchacho joven que está allí. Entonces, O esto sea, el está... trabajo de campo es en, digamos, en Venezuela y todo lo que han sido esas experiencias, eso es lo que nos vamos a conseguir en el evento. Claro, claro que sí. Claro, contextualizado, porque vamos a también a verlo en el contexto latinoamericano, porque siempre ayuda mucho a entendernos y a conocernos cuando nos vemos en el contexto, porque fíjate que cuando yo empecé con este estudio, el evento es como una forma de entregar un estudio, pero vamos a decir, esto es como un combo, estudio-evento. Claro, Cumple 17 años. Y sí, cuando te yo hemos empecé a seguido hacer además, ¿Ah? que te hemos Exacto. seguido en eso. Mira, cuando yo empecé a hacer el estudio hace 17 años, fue por gente como tú, por los periodistas, porque yo iba a las ruedas de prensa a presentar los estudios de Internet en Venezuela, porque teníamos esta alianza con Cabecon, y resulta que los periodistas como tú me preguntaban al principio, cuando yo empecé hace más de 20 años a hacer el estudio lo empezamos a hacer en el 1998, el venezolano, no el latinoamericano. Y los periodistas como tú siempre hacían una pregunta. Y porque yo hablaba de Venezuela y me decían, ¿y eso cómo se compara con América Latina? Claro, Y el yo, contexto es fundamental para saber ajá. nuestras realidades y si además el tema es global, la región es muchísimo, muy importante, ¿no? Entonces, mira, que ustedes me preguntaban eso y yo hacía así, ¿ve? Yo me rascaba, en ese momento tenía cabello y yo me rascaba así la cabeza y le tenía que dar datos de Estados Unidos, de Europa, que era lo que yo conseguía como Claro, información publicada. Y me di cuenta que, oye, ya va, pero no tengo fuentes de información fiables de América Latina. Y esa fue la motivación de hacer el estudio. El primero se hizo en el 2005 en Sudamérica, 5 países. Hoy día el estudio cumple 17 años, estamos ahorita en campo terminando porque el evento es la semana que viene. Ya las encuestas cierran esta semana y estamos hablando de 15 países, y eso es lo que vamos a presentar allí. Pero no solamente se trata de presentar un estudio que ya es valioso, sino de mostrar, como tú dijiste, data venezolana en comparación, pero además venezolanos hablando de sus experiencias desde academia como la Universidad Católica, emprendimientos como el de Basic, pero también empresas establecidas como van a estar empresas como Sirium, como Movistar, empresas que tienen, bueno, un tamaño importante en el mercado, que son empresas globales. Entonces es como esa mezcla y esa es la utilidad. La invitación es a la empresa venezolana a, a ir a entender estos conceptos, a ver ejemplos prácticos, a ver números, a conocer gente que está haciendo cosas y no quedarse atrás.
Porque fíjate que hoy día se habla del digital divide, de la brecha digital. La brecha digital hoy día no es si usas o no usas Internet. No Ya en sé, eso Venezuela ya no está en discusión. 75% usa Internet. Es decir, la mayoría de los clientes de estas compañías usan Internet. Queremos que sean más. 73 es bueno, pero todavía nos falta un poquito. Ahora, ojo, incluso en países como Estados Unidos eso no llega al 100%. Estamos hablando de 80 y pico, 90%. Entonces nosotros podemos mejorar un poquito más. Pero es que la brecha digital hoy día es entre los que tienen un mejor ancho de banda y los que no, pero también entre lo que algunos están haciendo algunas cosas y otros no. Entonces, esa brecha digital es, oye, ¿qué utilidad le estamos dando al Internet? ¿Qué tanto lo estamos utilizando? Entonces, Entonces, ahí me es parece más cualitativa la brecha digital, digamos, en el uso del Internet, más que el propio acceso y la conectividad. sí, ya el acceso perdió relevancia a un país como Venezuela. No es que no sea importante, pero no es el protagonista, porque ya tenemos la mayoría conectados. Claro, ya desde el punto de vista de políticas públicas, obviamente habría que trabajar para que no sea el 75 o 73, sino que sean el 80, pues hay que subir un poco más, 90. Nunca va a estar el 100%, porque No, claro, acuérdate que ahí tenemos los bebés, o sea, hay gente que físicamente no va a estar conectada. claro. Entonces es 80%, por eso es una meta loable, una meta extraordinaria que la tiene, por cierto, algunos países de América Latina. Entonces, bueno, nos faltan unos puntos. Entonces, ahí a nivel de políticas públicas esa podría ser una meta. Pero a nivel de la brecha digital más importante está en que, ya va, pero ¿cómo mejoramos esa calidad de conexión? Que creo que se están haciendo cosas, fíjate que ahorita hay un despliegue como el tema de fibra óptica, etcétera. Sí. Bueno, ¿cómo mejoramos la calidad? Pero luego vienen los contenidos, las aplicaciones, todo lo que se hace con ese Internet. ¿Qué tanto se está usando para educación? ¿Qué tanto se está usando en el mundo de los negocios? Entonces, allí hemos mejorado, pero todavía hay por hacer. Y esa es una responsabilidad, una corresponsabilidad, porque claro que las políticas públicas son importantes, pero también la empresa puede aportar mucho allí. Oye, mira, como yo desde mi perspectiva de mi sector, puedo aportar en que esa Internet se utilice para temas productivos, para educación, para negocio. Entonces allí hay mucho por hacer, pues todavía hay oportunidades. Claro. La pandemia ayudó, Ah, porque eso te quería preguntar, ¿cómo eh, terminó haciendo, siendo la pandemia un, digamos, un impulso para todo esto? volviendo a lo que hablábamos al principio, la pandemia se convirtió en un examen. Entonces, claro, obligó a muchos a estudiar, a usuarios que tuvieron que aprender, oye, déjame aprender porque es que la única manera de hacer eso es por internet con una aplicación, pero Porque también estoy hay gente, encerrado y no puedo salir. eh, o sea, oye, el tengo que examen meterme te en una llevó a eso. aplicación porque si no me muero de hambre, tengo que comprar la comida. Entonces, eso obligó a mucha gente y a empresas a acelerar la transformación digital, porque la transformación digital, fíjate que siempre hablamos de transformación digital y lo referimos al mundo de los negocios, pero es que también la transformación digital es de nosotros como personas. Claro. Este, Cómo nosotros tenemos que aprender a usar la tecnología para vivir en un mundo donde cada vez más los temas, no significa que esto va a reemplazar, porque las tiendas están allí, pero sí, oye, las experiencias involucran lo digital. Entonces nosotros como consumidores tenemos que mantenernos al día con el uso de esas tecnologías. Bueno, Carlos, de verdad que un honor conversar contigo sobre esto. Y bueno, y después del 15 tendremos que entonces meterle el diente a todas esas cifras que nos vas a dar y todo el, digamos, los conocimientos nuevos y los nuevos descubrimientos que tengas. Invita nuevamente al Sí, evento. como no, José Gregorio, gracias por esta oportunidad, por esta conversación tan interesante. Siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, todos aquellos que quedaron con ganas de más pueden asistir al evento de manera física o virtual, porque el ejemplo es una muestra de lo que está pasando en el mercado. Así que los que estén en Caracas pueden ir al evento presencialmente en el Hotel Renaissance. Y los que no, que estén fuera de Caracas, en cualquiera de las ciudades de Venezuela, pero incluso en el exterior, pueden asistir virtualmente. Toda la información está disponible en tendenciasdigitales.com y también en dataanalysis.com o en las redes sociales con los mismos nombres. Así que no dejen de ir y ponerse al día, o por lo menos en el evento pretendemos contribuir con la comprensión de estas tecnologías y de cómo podemos aplicarlas al negocio o a los negocios
independientes, porque sé que hay muchos profesionales que tienen marcas personales o que trabajan por cuenta propia y que también pueden aprender muchísimo y hacer networking en este evento que cumple 17 años el próximo 15 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Siempre un honor conversar contigo.